Entonces, resumiendo, es importante tener una orientación diagnóstica, saber cuándo podemos sospechar de botulismo y tenemos que tener algunos tips en cuenta, digamos, clínicos para sospechar esta patología, dentro de los cuales son la parálisis muscular flácida, descendente y simétrica, con parálisis secretoras, sin trastorno de la conciencia, paciente lúcido, sin alteraciones de la sensibilidad y ausencia de fiebre, que está solamente presente en los casos de sobreinfección. Esta patología se puede complicar justamente debido a su clínica y a su fisiopatogenia con bronconeumonía, o sea, neumonías broncoaspirativas, queratoconjuntivitis por la falta de secreciones lagrimales, arritmias cardíacas, colapso cardiovascular y bueno, la muerte, que sería, ¿no es cierto?, por parálisis de los músculos respiratorios. Existen otras formas clínicas de botulismo que no son, digamos, las clásicas, y dentro de ellas tenemos la asintomática, que está relacionada con una escasa ingesta, ¿no es cierto?, de la toxina, y también está asociada a ciertas condiciones individuales de susceptibilidad. Las frustras, que solamente se producen con paresias oculares, ¿no es cierto?, o sea, aparecen las primeras parálisis de los músculos oculares extrínsecos e intrínsecos, con o sin el síndrome gastroentérico. Sin el resto de las parálisis, también puede estar asociada a una escasa ingesta o susceptibilidad individual. Las formas subagudas, que generalmente pueden extenderse de 2 a 3 meses y no tienen parálisis respiratoria generalmente, y las atípicas, en donde en las formas, digamos, neurológicas se han descrito algunos signos cerebelosos y con alteración del líquido cefalorraquídeo. El diagnóstico diferencial de botulismo hay que tener en cuenta otras intoxicaciones alimentarias, enterotoxinas, por ejemplo, por salmonela, por shigella, tener en cuenta que por ahí son síndromes que cursan con fiebre, con diarrea, con sangre, con moco, y por ahí se tiene en cuenta, bueno, también el antecedente de una ingesta alimenticia que por ahí ha afectado y da la misma sintomatología al grupo familiar o a las mismas personas que compartieron esos alimentos. La meningoencefalitis, ¿no es cierto?, asociada a los trastornos de conciencia. Vamos a tener acá los signos meningios y alteraciones del líquido cefalorraquídeo que nos van a poder diferenciar del botulismo. Síndrome de Guillain-Barré y otras radiculoneuritis. Acá es importante que tengamos presente cómo es la parálisis flácida del botulismo, que es descendente y simétrica, a diferencia de otras radiculoneuritis. Es importante tener en cuenta en estos casos las alteraciones del líquido cefalorraquídeo. Son pacientes que en general llegan a una punción lumbar. Vamos a encontrar la disociación albuminocitológica, ¿sí?, con un aumento de las proteínas en relación a una poca celularidad. El electromiograma también nos va a ayudar a diferenciarla. Bueno, poliomielitis, vamos a tener en este caso fiebre alta, parálisis periférica ascendente con alteración también del líquido. El ACV, bueno, generalmente nos da un foco motor más evidente, teniendo en cuenta los factores de riesgo del paciente y una imagen cerebral que por ahí nos ayuda al diagnóstico. Y la miastenia gravis, que bueno, en general la clínica, ¿no es cierto?, en donde el paciente empeora o hay una mayor debilidad muscular ante los movimientos musculares, ¿no es cierto? Con respecto a la evolución y el pronóstico de esta enfermedad, en general no se han observado secuelas orgánicas. El alta clínica se va a dar cuando la recuperación de la parálisis lo permita al paciente la reincorporación de sus tareas habituales. Con respecto al diagnóstico etiológico y los exámenes complementarios que hay que realizar, acá sí tenemos un laboratorio específico, es decir, o sea, el diagnóstico está incluido la parte clínica, la parte epidemiológica, y debe ser confirmado por exámenes de laboratorio. No así el tétanos, que habíamos dicho, digamos, cómo determinaba la OMS que era el caso sospechoso o confirmado de tétanos solamente con la clínica, ni siquiera a veces teniendo en cuenta el antecedente de una herida en el caso del tétanos del adulto, ¿sí? En este caso del botulismo tenemos que tener la sospecha clínica, epidemiológica, y la debemos confirmar por exámenes de laboratorio, mediante la investigación del Clostridium botulinum y su toxina, donde lo vamos a buscar en suero, ¿sí?, en materia fecal
y en el alimento sospechoso, ¿bien? Generalmente en el botulismo alimentario la toxina es positiva en el suero dentro de los primeros días de evolución y se puede buscar si esta es negativa en el suero en la materia fecal, ¿bien? Siempre es importante extraer las muestras, ya sea de sangre, de materia fecal, antes de iniciar la terapia específica con antitoxina botulínica, porque si no podemos tener resultados falsos negativos. Bueno, con respecto a la identificación de la toxina, como les decía, se investiga en suero, en sangre, en materia fecal y en el alimento. Existen métodos de bioensayo por inoculación intraperitoneal en ratón albino que se denominan que es el gold estándar. Bien, y esto lo que nos lleva también o nos permite es conocer el serotipo de la toxina, que es lo que les mostraba más adelante, porque existen antitoxinas botulínicas heptavalentes para el tratamiento de algunos casos, es decir, que son aquellas que abarcan todos los serotipos, pero existen otras que no son heptavalentes y están dirigidas solamente a un serotipo. Entonces, por ahí está bueno poder conocer qué serotipo tiene el paciente. El resultado positivo del análisis del alimento nos confirma el diagnóstico clínico y epidemiológico, aun cuando no haya resultados positivos en las muestras biológicas, ¿bien? O sea, el paciente tiene la toxina negativa en sangre, negativa en materia fecal, pero refirió que comió una conserva en mal estado, vamos a buscar esa conserva, la toxina es positiva y eso ya es suficiente para hacer el diagnóstico confirmado, digamos ya, de botulismo. Bueno, además del laboratorio específico, que es la detección de la toxina, tenemos que hacer un laboratorio general del paciente para valorar hemograma, glucemia, urea, creatinina, ionograma, una orina, hepatograma, coagulograma, y el electromiograma no es recomendado hacerlo, digamos, un examen de inicio, pero bueno, puede ser de utilidad a veces cuando tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías, sobre todo en los niños, en el botulismo del lactante. Este es un cuadrito donde nos muestra la muestra justamente que podemos recolectar para el diagnóstico de botulismo, la cantidad y algunas observaciones que son útiles a tener en cuenta. El suero, sí, es importante que mientras antes se obtenga la muestra de suero respecto a la sospecha de la enfermedad, por ahí más rédito vamos a tener. Con respecto a la materia fecal, por ejemplo, puede obtenerse hasta 7 días después de la ingestión del alimento sospechoso. Es también importante y por ahí la imposibilidad de obtener una muestra no debe demorar que tomemos una muestra de suero y la enviemos al laboratorio. También podemos tomar muestra de lavado gástrico o vómito, pero en este caso es cuando el paciente nos refiere a una ingesta reciente del alimento, es decir, que consultó rápido, que inició los síntomas rápidos, que por ahí no es tan frecuente, cuando el paciente, por ejemplo, tuvo ingestas de menos de 4 horas. Y en el caso del alimento sospechoso, tenemos que enviar el alimento en el envase original. Si estaba en un frasco, si estaba en una lata, lo que sea. Ya sea envase abierto, cerrado, incluso si es un envase vacío, ¿no es cierto? Por ejemplo, abrimos una lata, sacamos el contenido, esa lata quedó vacía sin lavar, también nos puede servir para poder detectar la toxina. Bien, ya sea si es de elaboración casera, ver más o menos o tratar de recolectar algunos datos como qué producto es, cómo está formado, cómo estaba conservado, si estaba en la heladera, si estaba a temperatura ambiente, la fecha aproximada de elaboración y bueno, idealmente el nombre de la persona que lo elaboró. Si la elaboración es comercial, conservamos el rótulo y es suficiente. Con respecto al tratamiento de botulismo, es importante que ante la sospecha clínica y o epidemiológica de botulismo en un paciente, ya sea adulto o ya sea un niño, debe internarse precozmente. Al igual que hemos hablado en el tétanos, que la internación precoz, digamos, nos lleva a realizar un manejo clínico más apto del paciente, con mayor control y evita o disminuye la mortalidad. ¿Sí? Importantísimo tener en cuenta las medidas generales. La terapia de soporte es el tratamiento básico e indiscutible, de allí la importancia de la internación precoz. Si obviamente tenemos disponibilidad en unidades de cuidados intensivos, es lo ideal. Tener en cuenta la oxigenación, aspiración de secreciones, kinesioterapia, asistencia ventilatoria mecánica, monitoreo cardiovascular, posición semisentada, enemas a fin de acelerar la eliminación de la toxina ingerida, sonda nasogástrica,
¿sí? Está prohibida la ingesta oral si el paciente presenta disfagia. Recordemos que están afectados los músculos también de la deglución. La sonda vesical, generalmente se produce globo vesical y sostén nutricional adecuado. Recordar que si bien el paciente no puede hablar, en todo momento está lúcido y escucha todo lo que puede suceder a su alrededor. Entonces, las medidas básicas, las medidas generales y de soporte en internación en unidades de terapia intensiva es lo principal a tener en cuenta en un paciente con sospecha de botulismo. El tratamiento específico del botulismo incluye, al igual que para el tétanos, una antitoxina, en este caso botulínica. La antitoxina botulínica debe ser administrada de manera temprana, ¿sí? Es una toxina que es derivada de suero equino. Solamente neutraliza la toxina circulante, siendo inefectiva sobre la toxina fijada ya en las uniones sinápticas y la internalizada. La administración precoz dentro de las primeras horas de aparición de los síntomas reduce el tiempo de internación y la letalidad. No se recomienda administrar la antitoxina si transcurrieron 5 días o más de la exposición, ¿sí? O en el caso de personas asintomáticas. La dosis de la antitoxina botulínica es de 7.500 a 10.000 unidades internacionales de antitoxina monovalente. ¿Sí? Se aplica diluida en un volumen de solución de dextrosa o solución fisiológica de 250 mililitros, a goteo lento, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta que son, digamos, antitoxinas, que pueden generar reacciones adversas, reacciones anafilácticas graves, por lo que comenzamos con un goteo lento de 1 mililitro por minuto. Si vemos que el paciente no genera, digamos, reacciones adversas a la antitoxina en los primeros 15 minutos, se continuará pasando por goteo rápido al terminar de pasar en total de la dosis en 1 hora y una única vez. Se valorará neurológicamente el paciente cada 4 horas. Si hay progresión de los síntomas, aparición de síntomas nuevos, podemos repetir la dosis de 7.500 a 10.000 unidades de antitoxina de igual forma y por la misma vía. Es importante tener en cuenta que se puede administrar corticoides y difenhidramina endovenosa unos 20 minutos antes de iniciar la infusión para disminuir el riesgo de reacción anafiláctica, ¿sí? Siempre igual es necesario tener preparado, digamos, los elementos necesarios para la reanimación en el caso de que el paciente se descompense. Por eso, siempre se debe administrar la antitoxina cuando el paciente se encuentra internado ya en una unidad de cuidados intensivos. Las reacciones adversas más frecuentes son de hipersensibilidad, de tipo 1, inmediata, o de tipo 3, reacción de Artus o enfermedad del suero. Y recordar que la antitoxina o la toxina botulínica solo es neutralizada por la antitoxina específica, por lo tanto debe ser administrada solo en aquellos casos que esté indicado y tomando los recaudos necesarios. Vigilancia epidemiológica. Como sabemos, la transmisión alimentaria es poco frecuente, o sea, no son muchos, como habíamos visto en las primeras diapositivas, los casos de botulismo en nuestro país, pero puede matar rápidamente, por lo que es una emergencia para los sistemas de salud y debe ser notificado de forma inmediata a las autoridades de salud pública. Definimos el caso sospechoso como toda persona que presente visión borrosa, seguida de diplopía, disfagia y sequedad de mucosas, a las que se le agrega luego ptosis palpebral, siempre de presentación bilateral, descendente, afebril y con conservación del estado de conciencia. El caso confirmado es aquel caso sospechoso con identificación de la toxina en suero o en contenido gástrico o en materia fecal o en el alimento consumido, o bien que tenga nexo epidemiológico con un caso confirmado por laboratorio. En esta patología, al igual que hemos hablado en el tétanos, es muy importante la prevención, que es muy simple, digamos, ya que una vez instaurada la patología, el tratamiento es bastante dificultoso. Entonces, tener en cuenta que la prevención principalmente está, digamos, enfocada en prevención de botulismo. Es muy importante tener en cuenta que la prevención es uno de los factores más importantes, ya que una vez instaurada la patología tiene manejo muy dificultoso, ¿sí? Al igual que hemos hablado en el tétanos. La prevención es muy simple, está enfocada principalmente en
el consumo y la preparación de alimentos seguros. Se refieren al mantenimiento de la higiene personal y el sector donde se van a manipular los alimentos, separación de alimentos crudos y cocidos, cocción total de los alimentos, más de 70 grados, evitar que queden crudos en el interior, mantenimiento de los alimentos a temperatura segura, es decir, aquellos alimentos perecederos en la heladera a menos de 5 grados, aquellos que estén listos para servir más de 60, no descongelar los alimentos a temperatura ambiente, no cortar cadenas de frío, uso de agua potable, no comer alimentos en conserva si al abrirlo está hinchado el envase, tiene olor desagradable. De todas maneras, no siempre el Clostridium va a producir alteración, ya sea física en lo que es olor o sabor de los alimentos. Bien, a veces el alimento tiene aspecto y sabor adecuado, pero de todas maneras está la presencia del Clostridium botulinum. No consumir los alimentos directamente desde el envase de la conserva, idealmente antes deben ser sometidos a calentamiento mayor a 100 grados, incluso cuando los alimentos aparentemente no tengan signos de alteración. Someter los alimentos de conserva antes de su consumo, siempre que se pueda, a una temperatura cercana a 100 grados, en ebullición, baño María, por 30 minutos para destruir la toxina que es termolábil. No se aconseja mantener el alimento previamente calentado, que hayamos hecho este proceso de calentarlo por 30 minutos a 100 grados, después lo guardemos en la heladera y después lo consumamos directamente desde la heladera. En ese caso, habría que volver a calentarlo y consumirlo directamente. Bueno, son algunos tips, digamos, para prevenir la preparación de alimentos contaminados o comer, alimentos contaminados. Lo más frecuente es que se produzcan en conservas caseras, ¿sí? Escabeches, salsas de tomate, algunos dulces, pero muchas veces se han encontrado estas toxinas en alimentos de elaboración industrial.